ciberseguridad. Y llegamos a la última conferencia de la cuarta edición del European Cybersecurity Challenge con un hombre muy amable, Marc Rivero de Barcelona. También es experto en la investigación en seguridad y se centra en software malicioso y también inteligencia de amenazas. Entonces, el título de su conferencia es La respuesta rápida a incidentes. Es el último conferenciante de esta cuarta edición. Entonces, por favor, que vamos a disfrutar de la conferencia de Marc Rivero. Dentro de 45 minutitos, una hora, ¿vale? Ok. Estamos atentos. Chao. Chao. Hello, everyone. Buenas Okay, thank tardes. you to attend the conference. Gracias I know por it's a asistir a esta last conference conferencia. of the Entiendo que es la última conferencia de la Many tarde people is retired. y seguramente So hay don't mucha worry about gente that. muy cansada. The idea of the Pero la conference idea de is, mi to conferencia show some tips es and methods abordar to do incident response. algunos I métodos don't para know if responder a many people in the incidentes. room is aware about incident response Yo no sé and, si mucha you know, gente en la which sala methods and conoce skill sets are cómo necessary responder a incidentes y to cuáles son las perform capacidades y investigations destrezas and do incident necesarias response in big para companies investigar and best practices. incidentes en So far to empresas some, data about which are the people behind the incident, y para obtener información acerca de los responsables de los incidentes, del tipo de software malicioso implicado. No voy a hablar sobre investigación, no voy a hablar sobre muchas herramientas. Me gustaría explicar métodos fáciles de obtener información o datos o sacar rápidamente conclusiones acerca del tipo de datos que son importantes entre todos los datos que son importantes en la respuesta a incidentes. Yo soy Marc Rivero, soy de Barcelona y me centro en análisis de software malicioso y inteligencia de amenazas. También he trabajado sobre investigación de crímenes y incidentes. Participé en un equipo global de respuesta a incidentes de una empresa americana y en esta empresa americana participé en un equipo global con mucha gente investigando datos sobre investigaciones. Y fue un sitio donde aprendí mucho acerca de la respuesta a incidentes, cuáles son los aspectos más importantes. Yo vengo del ámbito forense vine del ámbito forense antes de empezar a trabajar en la empresa y finalmente he trabajado como consultor sobre respuesta a incidentes. Bueno, al referirnos a responder a incidentes es importante destacar el software malicioso. Al final y al cabo, en cualquier investigación seguramente encontraremos malware en la red. Para destacar algunos ejemplos de hace unos años, teníamos malos que utilizan herramientas como de hackeo, Squirrelmap y otras herramientas con el fin de conseguir el primer acceso a una red externa. Y una vez dentro, empiezan a saltar los diferentes servidores de la empresa o utilizan herramientas personalizadas para conseguir acceso a aplicaciones y de esta forma conseguir acceder a datos en la red. Y algunas herramientas que utilizan son malware o software malicioso customizado específicamente para realizar la amenaza que quieren causar la empresa. En el caso del proceso de respuesta a incidentes, pues todo el mundo que ha estudiado la respuesta a incidentes conocerán este gráfico. Viene de un artículo de investigación que analiza la respuesta a incidentes y como podemos ver en este gráfico, se destacan todos los pasos importantes en cualquier investigación de este tipo. Y a mí me gustaría hablar sobre mi trabajo diario en esta empresa americana. Estuve en casa consultando el correo electrónico
consultando el trabajo que iba a hacer en ese día y recibí un correo electrónico de personas en otros países informándome de un incidente y me necesitaban en 48 horas. Y esto podría ser cualquier sitio en Europa, Sudáfrica o Arabia Saudí. Entonces, muchas veces hay que coger un avión, ir al otro país y analizar el incidente. En ese caso, yo estuve en casa y empecé a hablar con el cliente y le pregunté, bueno, ¿qué ha pasado? Quería saber qué había pasado, cuál fue el incidente. Y el cliente me informó de lo que él pensaba que ocurría en su empresa. Realmente no tenía ni idea de la situación. Si saben lo que pasa, entonces ¿por qué nos necesitan? Esto es la pregunta que siempre me hago. Y en el pasado he cambiado algunas cosas con los clientes. Suelen tener buenos conocimientos acerca de lo que ocurre, pero a veces no saben cuáles son las máquinas infectadas, no saben si, por ejemplo, ya hay intrusos o si, por ejemplo, los malos acaban de entrar en la empresa o penetrar la empresa y sacar información. Por lo tanto, una de las tareas principales de un consultor de respuesta a incidentes es conocer la situación, saber quién está dentro y si están dentro, intentar descubrir o investigar cuáles son las puertas traseras o backdoors que han utilizado para penetrar el sistema de la empresa y frenarles aplicando políticas de seguridad, aplicando reglas de la red u otros bloqueos dentro de la empresa. Y después podemos determinar cuántas máquinas se han visto infectadas. Antes de viajar a la empresa, es importante conseguir herramientas específicas, quizás para clonar discos duros para copiar imágenes de aspectos dentro de la empresa y hay que llevar el portátil. Hay gente que muchas veces llega a la empresa en otro país y se ha olvidado el portátil. Lo han dejado en casa, por lo tanto siempre hay que llevar el portátil encima para poder investigar el incidente. Y aparte de los dispositivos de hardware, hay que tener un backup en el equipo. No se recomienda investigar un incidente solos, porque conforme más cerebros tenemos en el equipo, más información vamos a sacar y más consejos nos van a dar. Normalmente los miembros de estos equipos tienen diferentes destrezas, capacidades. Igual alguien se centra más en ingeniería, otro tiene experiencia trabajando con la policía, por lo tanto es muy bueno investigando el caso, entrevistando a empleados y sacando conclusiones. Y es posible que haya otro que es muy bueno administrando la informática y sabe, por ejemplo, sacar información de Windows Network, o quizás otros que tienen otras capacidades. Es importante determinar o configurar el equipo en base a los datos que se obtienen. Una vez que tengamos las herramientas y el equipo montado, hay que visitar la empresa en el otro país y empezar a entrevistar a las personas en el departamento de informática, por ejemplo, para que nos expliquen la situación. Si, por ejemplo, tratamos con una empresa que tiene muchos equipos, pero es una empresa muy grande, es muy posible que tengan el departamento o área dividido en diferentes equipos. Por lo tanto, necesitamos un equipo que se encargue de la administración de los sistemas operativos y quizás hay otra gente, por ejemplo, otros equipos. Y los equipos suelen siempre odiar el departamento de seguridad de la empresa porque el departamento de seguridad no quiere permitir, por ejemplo, que no se apliquen las políticas con demasiado rigor dentro de la empresa. Hay que ser un poco psicólogo y hay que intentar ser amigo de todos y no decir absolutamente nada malo acerca de nadie dentro de la empresa.
El día después de entrevistar a los empleados e intentar sacar conclusiones acerca de lo que ha ocurrido en la empresa, pues podemos empezar a obtener datos y para hacerlo tenemos que aplicar herramientas que me gustaría cubrir en esta conferencia y también me gustaría explicar algunos atajos acerca de cómo podemos sacar conclusiones rápidamente y de esta forma tener una idea que nos ayuda a sacar una conclusión final para poder identificar un dispositivo físico o lo que sea. Una vez realizada la investigación y analizados los datos, hay que redactar un informe. Y esto seguramente es la peor parte para los técnicos, pero es muy importante documentar bien no solo el último informe en el que se presentan las conclusiones y los hallazgos de la investigación, sino también redactar un informe diario que se puede intercambiar con el cliente. Y de esta forma el cliente sabrá cuáles son los pasos que se han tomado cada día en la empresa, cuáles son las conclusiones sacadas y el cliente obviamente conoce el entorno mejor que nosotros, porque es su entorno, no el nuestro, es su casa, no la nuestra. El cliente seguramente sabrá cuáles son los equipos o funciones en la empresa, cuáles serían los mejores contactos para tener acceso a recursos o herramientas en la empresa. Es muy importante mantener una comunicación constante con el cliente, intercambiando los datos hallados en la investigación. Bueno, es importante saber realizar, o si saben realizar bien una respuesta de incidentes en una empresa, entonces les va a encantar este trabajo, porque cada semana, bueno, hay posibilidades de ir a visitar otros países y trabajar. Es casi como un trabajo ideal. Voy a explicar cómo, por ejemplo, yo llego a la empresa y le pido al cliente que me dé algunos logs de los últimos meses. Quiero ver los logs de los 3 meses anteriores en la empresa. Y seguramente el cliente no sabe cuáles son los logs que contienen la información útil. Normalmente nos entregarán una carpeta con varios gigas o en algunas investigaciones me dieron una terabyte de logs que tenía que analizar. Y es muy difícil sacar conclusiones claras de tanta información. Y esto no se puede investigación realizando pruebas muy sencillas en el log. Por lo tanto, hay que utilizar otras herramientas. Y es importante conocer estas herramientas. Bueno, dependiendo del caso, seguramente habrán algunos input logs, múltiples input logs. Bueno, por ejemplo, Acunetics es un ejemplo para escanear servidores, o Metaxploit o Evenlogs en Windows, o Nmaps, huella dactilar dentro de diferentes empresas, o cortafuegos en la empresa, o soluciones tipo PowerShell en la red, porque a todo el mundo le encanta utilizar PowerShell todos los días. Y hay que correlacionar esta información porque los atacantes, los hackeadores suelen utilizar herramientas para hackear el servidor desde un punto remoto. Utilizarán PowerShell para realizar algún tipo de movimiento lateral en la empresa o Nmap dentro y fuera de la empresa para conocer los puertos abiertos al exterior. También podrían utilizar otras herramientas para conseguir acceder o utilizar otras herramientas para conseguir acceso. Si no tiene sentido analizar todos los logs de forma independiente. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, seguramente no es la herramienta utilizada por todos los consultores de respuesta a incidentes, pero es algo que he utilizado en el pasado. Es muy útil. Si hace falta analizar muchos logs, se pueden correlacionar estos logs y también relacionarlo con realizar un análisis de este tipo de parámetros y variables. Aquí tenemos un ejemplo, diferentes fuentes de entrada.
En mi caso, tengo algún tipo de configuración Logstash que consigue pasar esta información. Y lo que hay que hacer es preparar todo esto antes de empezar a trabajar sobre el incidente. No tiene sentido crear, si por ejemplo encontramos un log customizado, un parser para MySQL o Annotations o Nmap o Information Server o un parser para Apache. Hay que crear todo esto antes de realizar cualquier búsqueda para ahorrar tiempo en la investigación. Hay múltiples fuentes de entrada y hay que analizar esta información con Logstash en Elasticsearch y luego utilizar Skibana para mostrar los resultados. La idea con Elasticsearch es que se pueden integrar algunas herramientas terceras de otros vendedores con el fin de enriquecer los datos encontrados con IP y diferentes URLs maliciosos y otra información que sería útil para la investigación. Imaginen, por ejemplo, que detectan un IP que está hackeado por un grupo común de hackeo y ustedes sabrán que sus primeros pasos serán comprometer diferentes directorios activos o quizás obtener o intentar conseguir datos confidenciales de personas senior dentro de la empresa. Según las motivaciones y los objetivos de cada ataque, se pueden identificar los atacantes según los patrones identificados en los logs y seguramente podrán llegar a una conclusión rápidamente acerca de cuál va a ser el siguiente paso para frenar a los malos. Después de pasar toda esta información y obtener los datos contextuales, tendremos toda la información en el mismo lugar correlacionada con diferentes fuentes de inputs y Corrivana es una buena herramienta que nos permite ofrecer una vista muy detallada. Utilizando un ratón, es muy sencillo aplicar filtros para diferentes periodos de tiempo. Recuerdo un caso cuando tuve una investigación forense en el pasado. Un amigo mío, pues exportamos FLS, el directorio FLS de un disco duro y lo indexó en Elasticsearch y con el periodo de tiempo consiguió aplicar un filtro sobre la fecha del incidente y detectó el incidente y así entender por qué habían comprometido este servidor. Con Kibana es muy fácil aplicar filtros y no hay que trabajar sobre el aspecto de la visualización. Se puede correlacionar información, que es lo más interesante, y también establecer un control de mando para el equipo y de esta forma sacar información de estos mandos. Una vez identificados los logs, seguramente empezamos a trabajar sobre el aspecto forense y habrá que obtener datos de los diferentes servidores y seguramente tendrá que analizar diferentes descargas o dumps de información de memoria. Hay que entender el contexto y entender si la máquina está comprometida. En vez de gastar tiempo realizando tareas de hackeo, intentando analizar la memoria o utilizando diferentes herramientas para analizar la volatilidad, en base a las investigaciones que yo he realizado en el pasado, siempre intento determinar si la máquina está comprometida y no hay que mandar ninguna muestra a VirusTotal, porque si se trata de una investigación privada no debería mandar una muestra a un tercero, a VirusTotal, porque si no el cliente nos va a matar. Hay que saber si la máquina está comprometida o no, y esto se puede hacer escaneando todo el proceso en la descarga de la memoria, descargando todo en la máquina, empezando con el valor hash de sus archivos y comprobando con herramientas terceras como VirusTotal. Pero solo con el hash, si se manda la muestra al VirusTotal,
Si es un virus identificado por VirusTotal u otros, pues está bien porque tenemos información de contexto. Lo importante es obtener la información de la forma más rápida posible. No hay que dedicar horas y horas utilizando volatilidad, intentando extraer información de la descarga de la memoria. Se puede ir directamente a la información necesaria en cada momento. Y en mi caso, pues en este ejemplo pudimos determinar si la máquina estaba comprometida mediante o debido al uso de una herramienta tercera. Bueno, este ejemplo es muy fácil. Es un comando fácil para identificar todos los archivos en una carpeta. Y con un script se pueden determinar los resultados en VirusTotal. Y se puede utilizar la clave gratis. Si la empresa no tiene esa posibilidad, pues se puede utilizar esta opción. Solo hay que saber si la muestra es maliciosa y se puede utilizar VirusTotal o otra herramienta de análisis, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, ha utilizado ese método antes. Bueno, tras esta parte de mi presentación me gustaría mostrar algunos ejemplos de métodos especiales utilizados por software malicioso. Es bastante antiguo, pero yo creo que es un buen ejemplo para los que quizás desconocen este tipo de contenidos. Y me gustaría resaltar la palabra algunos ejemplos de métodos utilizados por malware para dificultar el trabajo del analista para obtener datos de contexto. Aquí podemos observar que tenemos una campaña del servidor y el malware del servidor tenía una campaña en el pasado que empleaba un archivo de Office con una clave. Y sabemos que algunos proveedores del mercado dicen que pueden analizar archivos de software malicioso en sus correos electrónicos o pueden automatizar el envío de archivos a dichos sistemas y analizar el archivo y de esta forma obtener un indicador del nivel de compromiso. La idea detrás de las descargas de memoria, pues empezaron a utilizar este método porque sabían que estas herramientas existían. No son tontos. Saben que las empresas están aplicando este tipo de dispositivos en sus redes. Por lo tanto, utilizan un método muy sencillo, es decir, proteger el archivo de Office con una clave e incluyen la clave en el mismo correo electrónico. Por lo tanto, los que reciben el correo electrónico pueden abrir el archivo. Si quieren ver el contenido del archivo, copiar y pegar esta clave en el diálogo y así se puede abrir el documento. Pero el documento es un macro que descarga un payload en la máquina, por lo tanto tenemos lo mismo, pero con un paso previo, la protección de la clave para evitar el análisis automático. Y los hackeadores empezaron a utilizar archivos no comunes, .iso, .microsoft Publisher o los que vemos ahí. La idea era utilizar formatos de archivo diferentes, .iso, .pub, comparado con otros sandbox que están dispuestos en el mercado como MDA. Y algunas campañas de hackeo solo se centran en un país en el mundo. Si alguien está en Australia y se abre el mismo archivo, no se infectará porque el que lo ha cargado sabrá que, según el IP, no se va a ver afectado por el software malicioso. Y este es otro método, es decir, solo dirigir la campaña a un país específico. Recuerdo el año pasado, en España, cuando se lanzó o se inició una campaña dirigida a Endesa y otras ubicaciones o localizaciones, y los hackeadores, los hackers, utilizaron un RAN español. Y así no afectaría a personas fuera de España, porque tenían otras campañas para países diferentes. Bueno, este es un ejemplo de Cerber. Este es el tipo de mensaje que aparece, que solicita la clave del usuario, y esta clave aparece también en el correo electrónico como adjunto. Entonces, lo único que tiene que hacer es copiar y pegar la clave del correo electrónico y pegarlo al diálogo, a la casilla del diálogo que apareció aquí.
Entonces, no hay, si el usuario no introduce la clave, solo un proceso de una palabra se ejecutará. ¿Por qué? Porque el documento no inicia el payload de segunda etapa, porque el usuario no lo ha activado, no ha introducido la clave. Pero si introduce la clave en el diálogo, en el cuadro de diálogo, bueno, este BBA está ejecutado por este tipo de script y esto descarga software malicioso adicional desde fuera. Y la idea es que el hacker intenta proteger el payload final del malware, porque no quieren que nadie captura el malware y que se mande el malware a los proveedores para establecer firmas. Por lo tanto, introducen pasos difíciles, por ejemplo, introducir una clave sencilla en el documento. Me gustaría enseñarles este ejemplo a algunas personas que trabajan sobre incidentes o respuesta a incidentes de la policía. Siempre me dicen que no son expertos en malware, no saben realizar ingeniería inversa. Y yo siempre doy el mismo consejo a ellos. No tenemos que ser súper expertos. Tenemos expertos dentro del equipo, pero si alguien identifica malware en la empresa y hay que saber cómo ejecutar herramientas sencillas para extraer información sobre el software malicioso, no hace falta ser un súper experto. Este es un ejemplo de un ransomware que descubrí antes. La muestra no está protegido de forma customizada. Todo está bastante claro. Y se pueden utilizar herramientas para obtener información de contexto acerca de qué hace ese software malicioso. No hay que ejecutar el malware. Pero me gustaría mostrar cómo funciona de forma dinámica. Este es un ransomware que dice que tiene la clave de descifrado para recuperar archivos en el sistema. Aplicamos esta herramienta para identificar algunas de las cadenas y streams en este proceso. Ahí vemos una ubicación que es un FTP y otras ubicaciones dentro del sistema. Y bueno, podríamos llegar a la conclusión de que este FTP es malicioso, por lo tanto hay que bloquearlo. Y se puede utilizar utilizando Binary Ninja o Radar para extraer los datos. Podemos utilizar PStudio, que es una herramienta gratis, y lo podemos utilizar para responder de forma fácil en esta situación. Con la herramienta, no sé si pueden ver bien la imagen, son conexiones con el host remoto. Cuando la prueba comienza, con la muestra empieza, se conecta a este host malicioso y teóricamente si se bloquea esta FTP de manera remota desde tu empresa, todas las personas que están infectadas con este malware estarán protegidos. Es como un paso fácil que se puede llevar a cabo para proteger a los usuarios dentro de tu red. Quiero decir de nuevo que no hay que abrir AIDA Pro, es algo muy fácil con una muestra de malware. Se pueden investigar los hosts maliciosos que están detrás con herramientas como Cool o con terceros. Se pueden hacer otras cosas para saber cuál es el host que está detrás de esta muestra. Hay que saber qué elementos están ahí. Si se quiere ir en más profundidad en cuanto al comportamiento del malware, en la sala podría decir que se puede hacer intercambios entre la FTP de la muestra. Es muy fácil, está en el script. Como podéis ver en la imagen, no sé si alguien quiere responder, no les voy a dejar. Si se ve la imagen, se puede ver
cómo está sobre una línea roja utilizando el password del malware. Y en mi investigación prometo que no hice ninguna intercepción, simplemente miré el tráfico con Wireshark y extraje la conexión entre la muestra y la FTP. Sé que algunas personas de la sala podrían decir que esta es una muestra estúpida, que no se puede encontrar esto en una investigación normal. Sí, es mejor analizar los datos antes y ver películas, algo así, en vez de analizar los datos. Esta muestra estaba dentro de una investigación, es una investigación muy antigua, pero era de un caso real. Con esto quiero decir que hay que analizarlo primero porque las personas detrás del ataque pueden ser personas con muchas destrezas. Quizás habían comprado la herramienta, conocían el método, sabían cómo hacer operaciones red team y no tienen conocimientos sobre el malware. Utilizaron este ransomware para extorsionar a la empresa. Y puede ser que las muestras tuviesen una clave estática o una short key y se pueden conseguir estas muestras y conseguir los datos sin pagarlos. Entonces, antes de empezar, pensar que puede ser una prueba, una muestra ATP, se puede hacer un triage simple y ver el tráfico de la red y ver qué está detrás de ese malware que se ha encontrado. Y con esta muestra es muy fácil, con una captura se pueden ver los datos que están detrás o los intercambios de credenciales desde el malware al host malicioso. Antes de llegar a la zona de preguntas, no voy a contestar preguntas sobre la FTP y esto que está comentando porque es privado. Alguien en la sala puede pensar que es muy fácil si se ven las credenciales. Es decir, qué es lo que capturó la gente, cuántas personas están infectadas por este malware. Si continuamos con el análisis, este es una herramienta espía que se utiliza para investigar muestras.net. Se puede hacer un estudio visual. IDAPRO, Binary Ninja. No da igual la herramienta. No importa la información que me van a dar y puedo utilizar cualquiera. Tenemos que dejar de discutir cuál es la mejor herramienta del mercado. Simplemente tenemos que utilizarla. Este es un ejemplo de que con esta muestra se puede obtener información y las personas que no saben hacer bien de análisis de malware, cuando se abre la muestra a .NET, se puede ir a las diferentes secciones del binario y se puede obtener información importante. Se pueden ver las credenciales que están alojadas en un texto claro en este análisis de herramienta binaria. Vamos a ver el análisis y si se ve dentro del análisis se puede extraer la nota ransom de la muestra y se puede crear una Yaro Rule con el contenido de la nota y del scan con este Yaro Rule e encontrar todas otras máquinas que puedan estar comprometidas y no hay que crear una firma. Se puede crear una Yaro Rule simple sin... Por ejemplo, una persona de Málaga creó una herramienta llamada rastreador y esta herramienta se puede utilizar para escanear una red de Windows, está en Python, es de código abierto, está en GitHub, se puede utilizar para escanear la memoria y verlos en Yaharoyur. Por tanto, está abierto y accesible para todo el mundo en Internet porque es de código abierto. Así que si queréis contribuir, estupendo. Con Yaharoyur se puede escanear la red, como ya he dicho. Este es el contenido de la nota ransom.
y se pueden pasar horas y horas leyendo códigos e intentando comprender qué es lo que se está haciendo el malware. Si no, si es un ingeniero que hace ingeniería inversa, hay que hacer cosas interesantes para la investigación sobre la URL remota, los credenciales, el algoritmo utilizado para cifrar los archivos y otra información que es necesario saber para analizar el malware, y se puede dar la muestra a las personas que sí puedan saber trabajarla. Estas son algunas de las caras con las que me encontré cuando empecé a enseñar a las personas a analizar el malware. Siempre hacía la misma pregunta a todas las personas en la sala. Hay mucho código que es difícil de entender. No, simplemente hay que aprender, leer los códigos y extraer lo que se necesite. Y aquí tenemos un ejemplo. En un análisis simple de ransom, se puede extraer el vector IB y se puede entender la clave para el cifrado de los archivos. No hay que ser un gurú, simplemente hay que comprender cómo es la base del código y destrezas básicas de programación. Se puede extraer esta parte, se puede copiar esta porción de códex y compartirla con otras personas dentro de tu equipo, y ellos pueden ayudarte a comprender si el algoritmo utilizado para cifrar los archivos es duro, es difícil, no es difícil. Hay personas que siempre están trabajando con el ransom basándose en Identier, porque estas familias utilizan algoritmos fáciles para el cifrado y se han creado herramientas para recuperar los archivos. Simplemente hay que leer el código, hay que intentar comprender qué es lo importante y extraer esta porción de texto. Por ejemplo, con esta captura de pantalla se puede ver resaltado en amarillo la URL que vimos antes con los simple string. Imagínense que la persona no sabe utilizar PS Studio o nunca ha utilizado los strings. Se puede abrir el archivo, contiene spy porque ha visto la herramienta en otra conferencia, y si empieza con DNS Spy, tiene una casilla de búsqueda y se puede hacer, pues dame todas las URL que empiezan con HTTP o todos los dominios.com. Se puede ver el código y utilizar diferentes búsquedas y extraer información como esta. Y en la pantalla podemos ver la ubicación exacta del malware. Se copian los archivos y se puede extraer también las credenciales utilizadas, y no hay que hacer ingeniería inversa del malware. Es fácil solo como para extraer la información. Es muy fácil. Tras analizar el código, podemos ver que la muestra está haciendo controles remotos de IP. Porque hay personas que olvidan que podemos ir a los servidores proxies de la empresa y que nos den todas las máquinas que han conectado con esta IP de esta URL o este dominio que he encontrado en el análisis del malware. Y con esto podemos extraer o llegar a la conclusión de en cuántas máquinas se ha ejecutado esta muestra. No necesitamos pasar mucho tiempo dentro de la red haciendo Yarrow hunting o utilizando Super PowerShell, este tipo de programas que se utilizan en la investigación. Hay que ver los logs y ver cuántos ordenadores han contactado. Podemos ver esto y podemos comprender que el ransom está haciendo conexiones FTP. No quiero repetirme, toda esta información se puede encontrar fácilmente simplemente leyendo el código. No hay que ser un super experto.
Tras hablar sobre las conexiones en la red, se tiene acceso a Virus Total Intelligence, se puede preguntar cuántas muestras han contractado con esta IP o qué información tienen en sus registros de esa muestra que se han contactado con esa IP, porque se puede tener fácilmente con la versión gratuita. Si se quiere saber de dónde se han emitido las muestras, desde qué países o cuántas veces se ha enviado las URLs maliciosas o que Virus Total ha visto, hay que tener una cuenta más privilegiada. Hay que solicitar a la empresa que se pueda tener acceso a estas herramientas porque se puede tener información más en contexto y eso es lo que se necesita para llegar a la conclusión de qué personas están detrás o de si la campaña es algo que solamente te está afectando a ti o es una campaña que está afectando a otros países. Imagínense que controlo esta IP y que encuentro ejemplos en la semana anterior en un montón de países. Esto es una campaña que va solo contra ti, no es una campaña que está teniendo como objetivo el mundo entero y hay que aplicar parches y contramedidas en el incidente que se ha encontrado, pero no hay que preocuparse mucho sobre si hay un grupo de APT simplemente buscando cosas de tu empresa. Hay que buscar la motivación y pasar el tiempo en lo que se necesita o en lo que no se necesita. Si se llega a la conclusión de que la muestra o de que la IP está relacionada con una familia específica de malware, hay que preparar las defensas necesarias en la red para estar protegidos. Si la muestra, por ejemplo, tuvimos una conversación durante el almuerzo sobre WannaCry y cómo WannaCry tomaba como objetivo diferentes empresas en el mundo y en España en concreto una, y se escaneaba la red y se aplicaban exploits para el cifrado de la máquina. Si tenemos una herramienta como WannaCry y la red, se puede preparar o tratar de estudiar las vulnerabilidades de WannaCry, intentar explotar y utilizar parches en la red o aplicar algún bloqueo con firewalls, con cortafuegos y como asesor. El primer día quizás no lo sepas, pero estás en la empresa varios días, sabes qué es lo que tiene la empresa disponible para utilizar como protección. Si se sabe qué es lo que está haciendo la muestra, se puede utilizar contramedidas y dispositivos. Se puede descubrir el malware detrás de una IP específica. En cuanto a Yara Hunting, yo soy un fan de Yara. Es una búsqueda binaria que puede ser utilizada en muchos casos. Sé que hay personas que han utilizado Yara Hunting no solo para analizar malware, sino también para analizar pickups, para archivos y como herramienta en un sistema. Dependiendo del caso, Yara puede ser una buena herramienta, buena para uno, y se puede definir las condiciones y podrían ser el tamaño del archivo o los strings que hay que ver primero, o también pueden trabajar si se están haciendo Yara Rules y se puede importar la biblioteca o formatos o condiciones específicas relacionadas con los archivos, o se puede utilizar Yara para cualquiera de estos casos. Ahí tenemos una lista privada, el proyecto está disponible en GitHub
Es un Pastebin Hunter que utiliza normas Yara. Y he encontrado algunas campañas que el payload es un CT4 binario dentro del Pastebin y el malware es binario y se descodifica dentro del sistema. Y es muy bueno porque si se está realizando una investigación y se ve una URL de este tipo, no se es consciente de lo que está ocurriendo. Pero en este caso, los hackers tenían este malware y lo que hizo este malware fue coger este base64 binario descodificado de forma local y comprometió la máquina. Este es un buen ejemplo cómo la persona detrás de este proyecto creó algunas normas Yara para encontrar malware malicioso y se creó este caso y con esta herramienta se puede lanzar toda la información a una búsqueda elástica y se puede filtrar y extraer información útil sobre los datos maliciosos encontrados aquí. Ya he terminado con la presentación. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran realizar. Disponen de algunos segundos para ello. ¿Hay alguna pregunta? Hay una pregunta. ¿Hay algún micrófono para esta persona? Hello. Ah, que pita y todo. Sí, sí. Qué bueno. Estaba con la presión de que no pitara. Pero, te ha faltado contar algo, lo que has desayunado, algo para llegar al 00, lo que ha comido, exacto. Thank you, Mark, for your conference. Gracias, Mark, por tu presentación. ¿Cuál es tu nombre y cuál es la pregunta que tienes para Mark? Mi nombre es Adam. Has hablado sobre la respuesta de los incidentes. Para obtener una mejor respuesta, se habla de los informes respecto a los incidentes. ¿Se utiliza algún tipo de marco o algún mecanismo para los informes sobre los incidentes y cuáles son los análisis que se hacen luego con los informes? Es una pregunta muy buena porque los grandes vendedores como Foundstone, Mandiant, este tipo de empresas que hacen esta respuesta rápida, tienen grandes equipos. Estoy seguro de que tienen su propio marco para los informes, se cogen los logs, se pone en el marco y se crea el informe final para el cliente. Tenemos algunas herramientas disponibles en el mercado. Hay una que se llama FIR, es FIPHub y es una herramienta de código abierto creada en Europa, creo, y se puede definir DLPs para investigación, se pueden subir artefactos, se puede hacer un tracking de la respuesta rápida. No conozco herramientas, sé que para las pruebas de penetración había una que se llamaba Reigos, que se puede utilizar. Se pueden subir diferentes informes de hacking y se puede crear un documento de Word con el escaneo activo, pero para la respuesta de incidentes no conozco ninguna herramienta profesional para crear el informe, pero sí para hacer el tracking. Los asesores pueden subir diferentes artefactos e información que hayan encontrado y se pueden correlar toda esta información. También tenemos, por ejemplo, Krix en el mercado que también se puede utilizar para subir artefactos y Krix tienen conexiones con herramientas de terceros como VirusTotal, Palo Alto y se puede dar más información en análisis. Pero específicamente para el informe no la conozco, pero quizás sea un momento muy bueno para ti para que se pueda crear esto dentro de la comunidad. ¿Hay alguna pregunta más por parte de la audiencia? ¿No?
Que tengas un buen viaje de vuelta a Barcelona. Muchas gracias por tu presentación. Gracias por estar aquí. Y vamos a volver a las 5:30. Estonia sigue primera, España está en segundo lugar. No sé quién es el tercero, pero el primero y el segundo son Estonia y España. A las 5:30 volveremos con los capitanes de los equipos. Vamos a hablar con ellos de cómo va la competición y luego daremos los premios. ¿No? Ah, claro, que esto es privado. Hasta esta mañana sí se podía, vale. It's private. Just this morning. You were not here this morning. Ahora mismo es privado y obviamente no se puede acceder a la zona donde están ellos. Están concentrados para conseguir los puntos. Gracias, Marc, y nos vemos de nuevo a las 5:30. Un gran aplauso para Marc Rivero.